Hola, mi nombre es Sofía Ferrero Cárrega, soy crítica de cine y hoy quiero hablar sobre la película El Triángulo de la Tristeza, Triangle of Sadness, una película que ganó el Festival de Cannes el año pasado, la edición del 2022, ganó el Gran Premio, la Palma de Oro, y es del sueco Ruben Östlund, un director que en 2017 también había ganado la Palma de Oro en Cannes por The Square, El Cuadrado. Esta película, El Triángulo de la Tristeza, también está nominada a los premios Oscar como mejor película, que es algo que está sucediendo desde Parasite en 2019. Si recuerdan, esta película coreana dirigida por el surcoreano Bong Joon-ho, que ganó el Festival de Cannes, después fue nominada a mejor película internacional. De hecho, en ese año cambian las denominaciones de los Oscars, ya no es más película extranjera sino internacional, y también cambian las reglas para incluir a películas que no son de habla inglesa y que no son de Estados Unidos, como en la terna de mejor película del año. Mejor dirección también, bueno, de hecho Parasite se ganó todas estas antes mencionadas, incluidas las de guión. Bien, ¿qué están buscando los Oscars al meter películas que ganan en el Festival de Festivales, como se le dice a Cannes, que es un festival que establece el canon de lo que es el buen cine, lo que son las buenas películas en Occidente? ¿Qué busca prestigio, básicamente? Es algo que vamos a empezar a ver. Está haciendo Hollywood muchas movidas para que esto suceda. El tema de la inclusión ya pasó de moda, el tema de las mujeres, de las distintas razas, etnias, etc. Entonces, bueno, hay que ir por otro lado. Pero bueno, volvamos a la película. Esta película sigue teniendo muchos puntos de vista, muchas lecturas. Hay personas que la aman, les fascina, le parece una crítica social muy fundamentada, que realmente pone en entredicho y se atreve a criticar a la clase alta. Sin embargo, cuando ganó el Festival de Cannes generó un gran rechazo, sobre todo en la crítica especializada, que podemos estar de acuerdo o no con ese lado del pensar el cine, pero sin embargo sí hay que por lo menos respetar que somos personas que venimos pensando y viendo bastante y pensando mucho en lo que vemos, y bueno, quizás sí tenemos algunas otras herramientas para ver algunas combinaciones entre planos y tema. Bueno, sin embargo, personas que sí trabajan en el cine, que son colegas, directores de fotografía, actores y actrices con los que suelo tener algún diálogo con respecto a esto, les ha gustado mucho la película y la verdad es que sí, las actuaciones son impecables. Contarles una pequeña mala noticia en relación a eso, que la actriz principal, la que hace de modelo influencer, murió de muerte súbita el mismo año que ganó el Festival de Cannes. Parece que le faltaba el vaso y tuvo una infección por una bacteria y bueno, murió en la noche en su departamento. Así que bueno, ese es otro dato por lo menos para ver la película y tener otra conexión con el elenco, que no conocemos a nadie porque es una película sueca que trabaja con el Star System de ese país. Las actuaciones están muy bien, es muy preciosista en su forma de filmar, entonces, no solamente elige lugares que son muy fotogénicos, sino que también sabe ubicar la cámara. Pero bueno, profundicemos un poco en dónde está esta cámara y en función de qué están estos planos, están ubicados. Yo voy a ir entrelazando con algunas imágenes en esta videocrítica para poder argumentar mi punto de vista. A ver, esta película básicamente lo que trata es de poner a todos los representantes de la riqueza actual, representantes del capitalismo de la clase alta, el capitalismo triunfante, en un barco, en un yate, que en algún momento hay un accidente con ese yate, en esta película, que está contada en 3 actos. El inicio de esta película es una pareja discutiendo, una pareja de modelos. Previamente vemos cómo son los castings de los modelos masculinos, en este caso, que son personas que trabajan de su cuerpo, de cómo luce ese cuerpo y de todo lo que pueden expresar. Y ahí, en ese momento, se hace una diferencia entre las marcas baratas y las marcas caras. Que las marcas baratas en sus publicidades muestran a gente sonriendo, y las marcas caras, gente que desprecia, gente que mira seria para abajo, despreciando al resto, ¿no? Como una marca que uno tiene que hacer esfuerzos para merecer usar esas marcas en el cuerpo.
En este segundo momento hay una pareja que discute por dinero en una escena que parece ser por momentos feministas. El actor plantea una cuestión de igualdad de género en el momento, pero sin embargo en un punto u otro está hablando de la mezquindad de este personaje, ¿no? Que pide siempre que se paguen las cuentas a la mitad y que por qué la mujer no tiene que pagar igual que él. Bueno, es un poco extraño eso. De todas maneras, el director nos convence de sus puntos de vista. Es un director muy convincente y que sabe filmar sus argumentos, argumentar con los elementos, con las herramientas del lenguaje cinematográfico lo que él quiere decir. Después vemos esta pareja que por un momento, hasta la mitad de la película, son los protagonistas. Después cambia el protagonismo de la película, que van a un yate. Cuando están en el restaurante vemos que ella paga la cuenta y que le devuelven la tarjeta porque no tiene fondos. Y esto es muy importante porque en este yate que yo les comento que están los representantes del capitalismo más brutal, más injusto, más desigual, están una pareja de ancianos que parecen los abuelos ideales que han hecho su riqueza vendiendo armas. Hay un señor que dice que vende mierda en el sentido de vender fertilizantes, que sabemos que los fertilizantes que hacen plata son los agrotóxicos. Entonces tenemos los vendedores de armas, el vendedor de agrotóxicos, tenemos un joven ruso que acaba de hacer millones y millones por vender su app, es decir, las tecnologías también puestas en estos términos, y esta pareja donde él aclara que han sido invitados porque la han invitado a ella, que ella es influencer, que en realidad no recibe dinero sino que recibe regalos. Y este dato también es llamativo porque en esta serie de millonarios y millonarias que están en este yate, tenemos a la influencer, que la influencer, digamos, cuando nosotros usualmente vemos una persona que tiene que está vestida de Gucci o que tiene un Rolls Royce o que tiene un Rolex, asumimos que son personas que tienen el dinero para comprar esos bienes, para acceder a esos bienes. En el caso de los influencers, lo que sucede es un paso. Se saltan la parte de tener dinero y directamente tienen el capital simbólico. Entonces, es muy usual que una persona influencer en este nivel pueda estar en un yate con personas millonarias, pero que no tenga saldo en la tarjeta para pagar en un restaurante, o que vive en un monoambiente en Nueva York y que maneje un Rolls Royce porque tiene canje del auto, de la nafta, del service, etcétera, etcétera. Entonces, eso también está plasmado ahí. La película lo que busca hacer o lo que pretende ser es una especie de simulacro de denuncia, simulacro de transgresivo, de querer poner en escena, una puesta en escena de una crítica social a la clase alta. Bueno, esto no es tal, ese por supuesto es mi punto de vista y el punto de vista de varios colegas que he leído, que hemos tenido discusiones, que es justamente lo que criticamos del jurado. El jurado se comió este simulacro. Y esta es otra parte interesante de pensar las películas. ¿Cuándo representan, cuándo critican, cuándo naturalizan y cuándo esta representación del orden establecido, sin ponerlo en entredicho o en discusión, más allá de criticar o burlarse más que nada de los sujetos que están moldeados por el sistema, que es perverso, que es cruel? ¿Cuándo realmente es una crítica y cuándo realmente es una naturalización, una representación? Iba a decir perezosa, pero no es perezosa, es intencionada. Y es intencionada por el lugar donde pone la cámara. Si nos fijamos, la cámara casi siempre está puesta, por ejemplo, para filmar a la clase trabajadora, que son los que limpian la mierda, literal, de esta clase social alta. Siempre están filmados desde arriba. Están filmados desde arriba con una superioridad evidente, pero también está filmado así, con un plano burlón, la clase alta. Es decir, que la cámara, es decir, el director, es decir, los y las espectadores y espectadoras, estamos por fuera de esa realidad, ¿sí? Entonces,
cuando decimos, bueno, sí, es una película que me pone a pensar, qué jodida que es la sociedad, qué mundo horrible en el que vivimos, nadie se va a hacer cargo, como espectador o espectadora, de que forma parte de eso. ¿Por qué? Porque la película no narra estas miserias en términos de desarmar o poner en funcionamiento, evidentemente, con evidencias fílmicas, cómo funciona este sistema perverso, sino lo que hace es reírse de los personajes que, de nuevo, son personajes, en este caso no personas, que están moldeadas por un sistema capitalista que es desigual, que es perverso, que es miserable. Entonces, ¿qué sucede? Otra de las preguntas que podemos hacernos es, ok, me reí un montón, ¿no? Escucha, a mí no me resultó una comedia, tampoco es un drama, pero no me pareció, no me dio risa. Entonces es pararnos a pensar dónde recaen los elementos de la comicidad en esta película. ¿Qué nos hace reír? Nos hacen reír los vómitos, nos hace reír la caca, nos hace reír la clase baja limpiando la mierda de esa clase alta, cuando vomitan y cuando sucede toda esta grosería escatológica. Es un humor fácil, es un humor vulgar, no hay ninguno de los personajes que marque la diferencia. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si esta película era al revés? La clase trabajadora no eran filipinos, sino que eran la clase alta. Y la clase alta estaba representada por personas de los países menos ricos del mundo. ¿Qué pasaba? Ahí sí se transgredía algo. ¿Por qué perpetuar que los trabajadores lucen de esa manera? Porque uno de los argumentos es, bueno, pero es así. Yo fui a un crucero y eran todos filipinos, y eran todos negros, y eran todos pobres, y eran todos latinos. Bueno, hay un montón de gente que ha ido a otros cruceros donde la clase trabajadora era de Ucrania, era de Rusia, eran rubios, ojos claros, tenían otro aspecto. Y aparte, ¿por qué pedirle de repente esa fidelidad a la realidad que creemos nosotros que representa a una ficción? ¿Desde cuándo le pedimos exactitud a una ficción? Y por supuesto, el mundo ya está muy globalizado, la miseria está globalizada. Entonces vamos a encontrar rubios ojos claros en la clase trabajadora de un barco, y vamos a encontrar un millonario negro, y vamos a encontrar un millonario árabe, no hay ni uno, y vamos a encontrar un millonario que no sea europeo. Bueno, todo eso no aparece en la película. Entonces, ojo con la argumentación de caer en esta, bueno, pero el mundo es así. No, el mundo no es solo así. Y si bien pedir la esperanza es una película, es bastante naif e injusto para con una película, pretender que representa cómo es el mundo es de un narcisismo, una soberbia muy heavy. Y eso está en la película. Está esta mirada de la cámara desde afuera, de no ponerse en el lugar de nadie, de criticar las miserias del capitalismo en los personajes individuales. Nadie que ve esa película va a querer cambiar algo. No va por ese lado la película. Es una película que engaña en ese sentido. Tengo acá mis notas porque hay tanto para analizar en el Triángulo de la Tristeza. Bueno, lo otro que sucede también es que se ataja todo el tiempo de las críticas. mencionar al socialismo, el marxismo, del capitán, que aparte está representado por un actor norteamericano que siempre hace un papel de borracho, de impresentable, que en este caso forma parte de la clase trabajadora, pero no se reconoce como tal, porque dentro de la clase trabajadora también tiene otro estatus. Entonces está borracho todo el viaje, accede a esos bienes que pertenecen a la gente con dinero, pero sin embargo cuando tiene que elegir qué comer, elige una hamburguesa con papas fritas. Hay como una burla generalizada a todos los personajes. Y también lo que sucede, y esto es para terminar, cuando en el tercer acto, que están en esa isla, cuando esta mujer que tiene las herramientas para salvar al resto hace abuso de ese poder que tiene, pero sin embargo nunca se corre del lugar de limpiar la mierda de los otros y de servir a los otros, porque esas herramientas que ella tiene son las que al mismo tiempo la hacen cocinarle a los demás, prender el fuego por los demás, pescar para que nadie le falte comida. O sea, nunca sale de ese lugar de empleada,
de ser un accesorio de esta clase alta que literal no sabe hacer nada. Y lo que sucede al final también con este resort de lujo en el que estaban compartiendo la isla, que ellos pensaban que estaban en una isla desierta, con una pereza absoluta, porque no en ningún momento salen a investigar qué sucede por fuera de ese espacio al cual llegaron de manera azarosa, y terminan en un resort de lujo que perpetúa los estereotipos que venimos viendo en el barco, ¿no? Como si no se pudiera salir de ese sistema que te agarra y que te hace ser de cierta manera. En definitiva, me pareció una película misantrópica, una película que odia a las personas, que es algo que se ve mucho en su filmografía. Si recordamos Turista, que esa película me parece que sí tiene otros elementos, por lo menos pone a conversar a dos varones entre sí, que el conflicto justamente son las masculinidades, y El Cuadrado de Square es una película que es también muy cínica, que pretende ser una película sobre el esnobismo en el mundo del arte, pero termina siendo otra película que se ríe de eso, en personas que no terminan reconociendo qué es arte o qué no, como ese chiste de un matafuego en una galería de arte y que viene un millonario y lo quiere comprar porque cree que es un objeto de arte. Bueno, es un poco así. Y su última obra, El Triángulo de la Tristeza, con esta oda a sí mismo que hace el director, grandilocuente, banal. Es banal porque no profundiza en nada. Estas grandes críticas que él quiere hacer del capitalismo, de la clase alta, del dinero y cómo circula el dinero, no termina siendo tal. No hay discusiones, no abre discusiones, sino que genera una pesadumbre y una sensación de desasosiego que terminan perpetuando el sistema que él pretende criticar en esta película. Así que bueno, espero que la vean. Como ven, es una película que da mucho para hablar. Si te gustó, si la valoras por algo, está bueno también que comentes, porque estas son las películas que a mí más me interesan discutir, justamente porque permiten un montón de entrecruzar opiniones y sensaciones sobre la película. Así que bueno, como siempre, comentamos aquí abajo y seguimos hablando sobre El Triángulo de la Tristeza, que, dicho sea de paso, es que le dice en un momento una de las pasajeras: relaja el triángulo de la tristeza, ¿no? Que están todos tan llenos de botox, que es como una excepción que alguien tenga algún tipo de expresión en este lado de la cara. Y así se llama la película, El Triángulo de la Tristeza.